Capítulo 1. Nuestra anterior forma de pensar. Un sueño. Durante muchos años, nuestra forma de pensar era muy tradicional. Simplemente dejábamos que la mente o ego hiciera su parte, es decir, que nos dejábamos llevar por nuestros pensamientos, mismos que a su vez tenían que ver con nuestras creencias en esos momentos. Nuestro ego, a través de la mente, era el amo y señor de nuestras vidas y forma de actuar, y nos guiaba a cómo responder ante las adversidades de la misma, dependiendo de nuestras creencias en ese momento, implantadas o aprendidas durante nuestro desarrollo en la vida. Aceptábamos teorías como las que nos imponían, o simplemente nos enseñaban nuestros abuelos y padres, la sociedad, la educación a través de las escuelas, la política, la religión y muchas otras. Simplemente vivíamos con esas creencias. Si por mala suerte, como decíamos, nos tocaba nacer en un ambiente difícil económicamente hablando, pues ni modo, había que aguantarse. Esa era la cruz de nuestras vidas, decíamos. Se hablaba mucho de la buena y mala suerte. Sabíamos que no teníamos nada más que hacer que sufrir la vida que nos había tocado vivir, preocupados, atareados, angustiados, tristes y desesperados. Por supuesto, también con muchos ratos agradables llenos de buen humor, felicidad, hijos, familia y cosas maravillosas. La religión también hizo su parte al inventarnos un Dios castigador, en donde si cometías algún pecado, irías al infierno, o perdías la oportunidad de estar al lado de ese viejito de barba blanca instalado en el cielo. En general, vivíamos la vida como nos llegaba, o conforme se nos iba dando, sin saber que nosotros mismos íbamos creando esas vidas inconscientemente, las más de las veces. Andábamos como barquitos en alta mar, donde el viento y las olas nos mueven a su gusto. Nosotros simplemente nos dejábamos llevar. Me parece que esta forma de pensar pertenecía a la gran mayoría de la humanidad. Sin embargo, no todos desconocían el poder interno que cada uno de nosotros llevamos dentro, como por ejemplo, culturas como la egipcia, China, y seguramente habría más antiguas que esas, como la de la Atlántida, ciudad hundida en el mar. Hay mucha información que ha sido extraviada, quemada, escondida y manipulada para bien de un pequeño grupo de personas que les conviene mantenernos en la ignorancia, por así convenir a sus intereses personales y económicos. Afortunadamente, mucha de la información ha sido rescatada y divulgada por personas cuyo interés primordial es el rescate de nuestra esencia principal como seres que somos. Esa vida que llevábamos tenía que ver, por supuesto, con nuestras creencias, pues todo lo que nos iba sucediendo era creado por nuestra forma de pensar, cosa que no sabíamos. Por ejemplo, cuando nuestra abuela o madre nos decían, ponte un suéter, porque si no, te vas a enfermar. Pues por supuesto que nos enfermábamos. Por lo menos los que así lo creían, que era, por cierto, la gran mayoría. También nos decían que algunas enfermedades eran contagiosas, y bueno, ¿qué les puedo decir con el catarro o gripa? Pues por supuesto que nos contagiaban. Aunque no lo creas, eran creaciones y aceptaciones nuestras. Así pensábamos, así creíamos que la vida y todas las situaciones se nos daban. En lo económico, también se nos decía que había que trabajar durísimo para ganar el pan de cada día, que había que estudiar mucho para poder tener un buen trabajo y buenos ingresos. Se nos inculcaba la idea de la reverencia y sumisión al recomendarnos ser buenos empleados para tener buenos jefes. Por el lado de la educación familiar, con las mujeres, ¿cuántas creencias no había? Naciste mujer y vas a sufrir. Debes obedecer a tu marido aunque te pegue. Es la cruz que te tocó llevar. Además, tú lo escogiste. No estudies, pues tu marido te tiene que mantener. Ten los hijos que Dios te dé. ¡Qué barbaridad! Cuánta cosa creíamos y nos dejábamos llevar por ello y así vivíamos. Por el lado de la religión, creíamos, y no estoy seguro que mucha gente ya no, que había un Dios castigador,
un viejito de grandes barbas blancas que nos estaba vigilando todo el tiempo para ver a qué hora nos equivocábamos y cometíamos un pecado para castigarnos duramente, con enfermedades, maleficios, pobreza y cuántas cosas más nos mandaba por haber cometido esa falta que la religión nos imponía. Hay muchísimas creencias más que seguramente cada uno de nosotros vivía o vivió, si es que ahora piensas de manera diferente. Estoy seguro que por lo menos ahora tienes la inquietud de cuestionar todo aquello que creías, pues de otra manera no estarías leyendo este libro. Por alguna razón que yo creo que es divina, y no digo divina por bonita, sino porque viene desde nuestra fuente divina. A alguien seguramente le urge que despertemos antes de que acabemos unos con otros, o lo que es peor, con la propia Madre Tierra. Este cambio que de manera mundial se inició el siglo pasado, nos ha llevado a reflexionar sobre la forma en que no hemos evolucionado. Mucha gente se empezó a dar cuenta que nosotros creábamos nuestra propia realidad con la forma de pensar y de creer de cada uno, que nosotros mismos creábamos la vida que estábamos llevando y que además había otras razones por las que habíamos decidido llegar a la familia o lugar en el que nacimos. Porque he sabido por muchos que nosotros mismos escogimos la familia y el ambiente donde llegar, para aprender las lecciones que necesitábamos aprender para continuar con nuestra evolución espiritual. Me parece que en la gran mayoría de la gente inició un despertar, originado precisamente por nuestra inquietud desbordante ante las crisis financieras mundiales, familiares y sociales, en donde ya no era posible seguir tolerando tanta incertidumbre y dolor por parte de mucha gente. Un dolor que nos llevó a empezar a cuestionarnos ¿por qué estábamos aquí? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Estábamos siendo castigados por algún Dios al que habíamos ofendido? Afortunadamente todo era tan solo un sueño, o tal vez diría, una pesadilla, que sufríamos sin querer, o más bien sin saber que podía convertirse en un hermoso y reparador sueño. Ahora comienza a amanecer, y nosotros a despertar de ese letargo, generado posiblemente por la misma crisis económica y social que estamos viviendo, en donde nuestro mismo malestar nos ha llevado a interiorizarnos y buscar ayuda divina, encontrando nuestra gran fuerza y poder interior. Hay quien dice que toda esta situación actual está generada por un grupo de personas muy poderosas para seguir oprimiéndonos y creando ese miedo que no nos permite saber y descubrir quiénes somos realmente. Pero la verdad no importa ya, pues de cualquier manera, aunque hubiera sido originado a propósito, generó una inquietud a nivel mundial que está haciendo que la gente despierte de ese largo, pero muy largo sueño. Yo, la verdad, prefiero pensar que es un momento generado por nuestra divinidad para que iniciemos ese despertar de conciencia que ya nos merecíamos. La desesperación estaba haciendo presa de muchos de nosotros. Dicen que para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Y también dicen que el momento más oscuro de la noche es precisamente cuando el alba está justamente por llegar. Yo agregaría que toda la experiencia con la que vivimos muchísimos años fue simplemente otra forma de vivir nuestra experiencia humana, pues si analizamos y pensamos que no hay cosas buenas ni malas y simplemente las consideramos como una vivencia, entonces dejamos de sufrirlas y empezamos a disfrutar de nuestra experiencia como espíritus en cuerpos humanos que realmente somos. Así vivíamos antes.